Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Escalante, soy socio fundador de Tactic Legal. Es realmente un honor estar aquí. Agradecemos mucho al Cybersecurity Cluster y a la organización por permitirnos participar. Eh, Estamos muy honrados de tener a Carlos con nosotros. Realmente es un ponente de lujo. Vale la pena que lo aprovechemos. Se graduó en en la primera graduación de la maestría de Legal Tech de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y va a ser el primer doctor, está sacando su doctorado, graduado de la Politécnica de Madrid, que no es ingeniero, es el primer abogado graduándose en un doctorado de tecnología de la Politécnica de Madrid, que es esta famosa universidad donde recientemente activaron la computadora cuántica. Estoy seguro que muchos de ustedes están informados. Así que es realmente un lujo tenerlo aquí. Carlos está haciendo su doctorado en inteligencia artificial. Entonces creo que es de mucho provecho porque además nos va a dar una luz de todo lo que está pasando a nivel regulatorio en Europa, que como ustedes bien saben es el golden standard en muchos de los temas de privacidad de datos, regulación de inteligencia artificial y demás. Así que muchísimas gracias de nuevo. Sin más preámbulo, Carlos, te doy la bienvenida. Gracias. El inicio. Ups, me parece que hay problemas. Bueno, lo que quiero comentaros es un poco los estándares europeos, porque llevamos 20 años en este ámbito tecnológico. Sí que es cierto que podéis pensar desde un inicio que Costa Rica no aplicaría en estos estándares europeos, pero yo quiero hacer una analogía, un paralelismo a todo este tipo de normativas no estatales, como puede ser los ISOs o el PCI Compliance, que aunque no vengan impuestos por una obligación legal estatal, sí que son unos estándares de seguridad que dan ciertas garantías y buena imagen a las instituciones que la aplican. Me gusta empezar casi siempre con cuestiones de estadística, que son estadísticas que no he hecho yo, evidentemente, pero sí organizaciones como veréis, Gartner, Cisco y todo esto. Cuando hablamos de fiabilidad en el uso de la información y la confianza en el trato que hemos visto en nuestras dos ponencias de la información que se genera en las transacciones financieras, estamos hablando de privacidad. Y cuando se habla de privacidad, no solo de datos de carácter personal, sino datos también de las compañías. Cuando se habla de privacidad, también tenemos que hablar de seguridad. Y cuando se habla de seguridad, no tenemos que quedarnos en la parte exclusivamente tecnológica. Se tiene que hablar de la seguridad tanto tecnológica como la de la seguridad jurídica. Si no trabajamos conjuntamente los departamentos legales, los juristas, con los técnicos en seguridad, los informáticos, tendremos un gran problema. Tiene que haber un entendimiento y trabajar conjuntamente. Y esto os lo digo desde la experiencia de más de 20 años trabajando con hackers éticos, informáticos, programadores, etc. Posicionamiento para que veáis la situación actual, el panorama actual internacional. Más de 160 regulaciones sobre privacidad a nivel global internacional, que abarca 120 países legalmente reconocidos. ¿Cuántos países hay en el planeta reconocidos? Unos 192, 195 países. Eso supone que tenemos una gran regulación de privacidad. Y cuando hablamos de regulación de privacidad, regula tanto a empresas como a usuarios, los clientes de las entidades financieras. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las empresas no tienen una gestión dedicada a la privacidad. Y me diréis, esto no es cierto. Lo que sí que es cierto es que se traslada esta obligación de seguridad al CISO, al equipo de IT, como si fuese una cosa exclusivamente tecnológica. Y aquí tenemos un pequeño gap, porque, como os he dicho, se tiene que trabajar conjuntamente con normativas, entendimiento de regulaciones, etcétera. La dedicación en la privacidad es básico para tener un entorno seguro, y un entorno seguro es igual a un entorno fiable. Y aquí tenemos unas estadísticas. Se dedican más de 2,5 millones en empresas medianas y pequeñas a la seguridad en privacidad. Y me diréis, en la banca se dedica mucho más, efectivamente se dedica mucho más, pero el 95% de las empresas que se han dedicado a invertir en privacidad,
consideran que es una de las inversiones mejores hechas y que mejora cuestiones de rentabilidad en general en la banca. Otra estadística a nivel de Estados Unidos. Más del 86% de la población de Estados Unidos valora la privacidad. ¿Y por qué os pongo esta estadística? Porque si hablamos de Europa, es muy fácil comentar que la gente valora la privacidad porque se ha hecho mucho marketing, se ha intentado concienciar muchísimo a la población sobre la importancia de la privacidad. Pero en Estados Unidos funciona de manera distinta. Tenemos la Constitución que vela por todo este tipo de derechos, pero no se ha hecho esta campaña por parte de los gobiernos ni de las instituciones. Pero cada día más la población de Estados Unidos, que es un mercado objetivo de Costa Rica, da importancia a la privacidad. El tema de la privacidad cada vez más es compartido con la dirección de la empresa, porque la empresa, el director, el CEO, es responsable de la toma de las decisiones. Pero el mayor problema es que el 80% de la población adulta de Estados Unidos considera que sus datos son utilizados fuera de los fines por los que había autorizado. A veces con un mal uso, a veces no tan mal uso. Y esto es un dato muy importante. ¿Cuál es el otro dato importante? Que la banca, por suerte, es uno de los sectores mejor considerados en el uso de los datos de carácter personal y cualquier tipo de información, muy por encima de las empresas tecnológicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esta inversión que podemos hacer en privacidad, tanto legal como técnica, no lo tenemos que ver como un gasto. Tenemos que primero ver cuál es nuestro objetivo. Si es un objetivo de securizar nuestra banca online, securizar toda la empresa, nuestras campañas de marketing, ¿qué queremos securizar? Y entonces no lo veremos como un gasto, sino como una verdadera inversión. Os he puesto cuestiones prácticas, porque sí que tenemos estos estándares europeos que os voy a comentar ahora brevemente. Estándares europeos que no siempre se aplican o puede ser que en algunos casos que sí. El Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR en inglés, ¿se aplica a Costa Rica? Pues sí que se puede aplicar. A la banca también se puede aplicar porque es un reglamento revolucionario que tuvo impacto internacional por la manera en que se creó esa norma y que aplica de una manera extraterritorial a todos aquellos, podemos decir entre comillas, ciudadanos, todas aquellas personas que habitan en Europa. Por tanto, si la banca de Costa Rica tiene clientes de nacionalidad europea o residentes en Europa, pueden solicitar la cobertura legal de las autoridades europeas si se está infringiendo alguna norma del GDPR. Y esto es revolucionario. Pero cojámoslo como de otra manera, como un estándar respetado internacionalmente de altos niveles de seguridad en el procesamiento de la información. Y no solo como de carácter personal, sino de cualquier otro tipo de información. Otros dos estándares que han entrado en funcionamiento recientemente, en el NIS anteriormente, pero el DORA en la actualidad. Son estándares o regulaciones específicas sobre la resiliencia, la recuperación de estados violentados de seguridad de la información. Uno sería el NIS, que sería el Network Information, y el otro sería DORA, que está dedicado exclusivamente a entidades financieras y entidades que colaboran con las financieras, como pueden ser algunos de sus proveedores. Otro estándar importante que ha comentado el anterior ponente, el nuevo reglamento de inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial va dirigido no al ciudadano, no regula un derecho fundamental como es el derecho al dato de las personas físicas, sino que va dirigido más a las empresas para promocionar el uso de la inteligencia artificial de una manera ética, fiable y segura, y promocionar para que Europa sea pionera en el uso de la inteligencia artificial. Costa Rica se tendría que alinear en este sentido porque sabemos que Costa Rica está siendo uno de los países más interesantes para inversión de todo tipo y sobre todo de Estados Unidos. Si queremos continuar con este atractivo como país de inversión, tenemos que empezar a mirar hacia lo que está pasando alrededor en ámbito tecnológico. Otro tipo de normativas que conocéis que no son normativas estatales, PCI Compliance, evidentemente, o una ISO, que podría ser la ISO 27001 o 27701, que estas
No son obligatorias de aplicación, pero son muy interesantes y os las pongo aquí como comparativas porque podríamos hacer analogía de este tipo de normativas que son estatales, pero que son estándares de seguridad que nos serían absolutamente útiles. Prácticas. Y me dices, ¿y si no quiero entrar en esta cuestión normativa que es compleja, como puede ser una ISO? Hemos hecho un mapeo de datos, es decir, tenemos una fotografía exacta de qué datos maneja mi banca. Pero cuando dijo esto, cuando hablamos con un informático te dirá, sí, tengo un esquema de todo el sistema informático. No es suficiente. Tenemos que saber que ese sistema, ese servidor, qué datos tiene, qué tipología de información, de dónde vienen, cómo provienen para saber la calidad, qué proveedores intervienen como encargados de procesamiento de esa información. He revisado los contratos, qué nivel de responsabilidad tiene esas empresas que colaboran con mi banca para el tratamiento y el procesamiento de los datos. Todo esto solo lo podemos tener claro si tenemos una radiografía, una fotografía de qué datos tengo y cómo los tengo gestionados. Y esto se puede hacer sin necesidad de coger ninguna de estas normativas, porque es importante tener la trazabilidad de la información. ¿Conocéis el third party risk management, que es todo esto que se estila mucho a la americana, de solicitar antes de contratar un proveedor que te que te conteste un cuestionario? Cada vez más se estila incorporar una parte sobre la privacidad y la seguridad. Paralelo o continuo al mapeo. Cuando sé qué datos tengo, el origen de estos datos, dónde entran, dónde salen, dónde se hospedan, cuánto tiempo, etcétera, la gobernanza de la información. ¿Cuántas de las empresas tienen una política de retención y borrado de datos? Y muchos dirán, no, es que los datos los tengo que conservar in eternum, toda la vida, porque me es importante. No os equivoquéis. Cuantos más datos tenemos, más riesgos tenemos de un flujo, pero más riesgo tenemos de que esa información a lo mejor desvirtúe una base de datos más actual. Es importante tener políticas sobre el uso de estos datos, sobre quién accede, cómo no acceden. Estas políticas son más habituales, la de los derechos de acceso, como se ha ido comentando. Y afectaría ya no solo tanto al de los clientes, sino también a los trabajadores. ¿Quién puede acceder? ¿Cómo puede acceder? ¿Qué ha modificado? ¿Qué privilegios tiene? Otro tema que podéis hacer sin necesidad de mirar las normativas o aplicar las normativas, la privacidad. Se ha comentado en la primera ponencia, del user experience del cliente. Cada vez es más importante y me parece muy bien que se haya expuesto como una de las primeras ponencias, porque cada vez más el usuario quiere sentir que es fiable esa banca, que se siente seguro, pero tampoco quiere que tener una carga excesiva de leer condiciones legales interminables o protocolos de uso de cómo identificarse, contestar 1000 preguntas. Y es poner en balanza la facilidad, la usabilidad con la seguridad técnica y jurídica. ¿Qué conceptos? Tener en cuenta los derechos, la transparencia de la información, pero también la facilidad de esa información y el autoservicio, como se ha comentado. Y evidentemente la computación que mejora la privacidad, las PEC que se conocen en inglés, que es toda esa tecnología que nos sirven para securizar la información. ¿Qué más? Pues esta imagen rápida sobre esos estándares europeos que son útiles. Ya os he comentado que el GDPR alcanza a todas las empresas, sean públicas o privadas, en el uso que se hacen de datos de gente que reside en Europa. Pero es uno de los estándares internacionales más aceptados por el mundo sobre la privacidad. Se ha puesto al mismo nivel que podría ser una ISO. Las ISO son más limitadas porque la ISO 27001 va a cuestiones muy técnicas y no es el cumplimiento de cuestiones más legales. La NIS, que va dirigida a muchas tipologías de empresas, pero específicamente también a las entidades financieras y se complementa con el DORA. Algunos de vosotros seguramente sonará este tipo de información con el SOC 2 que existe en Estados Unidos de normativas y que busca las medidas de gestión de riesgos, la notificación de estas violaciones de seguridad y los programas o las políticas de resiliencia de recuperación. Que aquí os he puesto información que no se ve clara, pero de tener pues este control y prevención de estos incidentes, documentarlos, compartir la información. Es importantísimo compartir la información de ciberataques, importantísimo,
para el propio sector para poder combatir otros posibles ataques y reforzar la proactividad ante estas actividades. Aquí os he puesto un elemento muy importante que se traslada en estas normativas, que es el traslado de la responsabilidad a la dirección de la banca, porque es ella la que toma las decisiones finales. Y ya no se dedica solo a cuestiones de rates, de que la empresa funciona bien, sino que tiene que controlar que la empresa sea segura en toda la gestión de la información que trata, porque no es solo información financiera, sino también de datos de carácter personal. Las filósofos os lo he comentado y la inteligencia artificial os han hecho una exposición muy interesante antes de los beneficios que aportan. Pero hay unos beneficios muy interesantes, que es la de oportunidades de negocio. No solo la gestión de los datos correctamente, la prevención de delitos, sino que nos puede permitir mejorar el negocio, hacer previsiones. La inteligencia artificial es un gran aliado, pero también tiene problemas de ciberseguridad, como hemos dicho. Muy rápidamente sobre la inteligencia artificial. Yo estoy haciendo el doctorado, acabando ya el 5º año del doctorado sobre inteligencia artificial. Me costó muchísimo que me aceptasen porque era abogado y me decían, ¿qué hace un abogado en una universidad politécnica, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, no de Madrid? Pero ahí estoy. Pero hay una cosa que me han remarcado muchísimo. La inteligencia artificial se está vendiendo, se está comercializando mucho porque interesa, vende. Y tenemos que ser sinceros en lo que es. La inteligencia artificial no es un cerebro humano. Y de momento eso es ciencia ficción. La inteligencia artificial es un software muy bueno que obtiene resultados magníficos, pueden ser de resultados neutrales, de tomas de decisiones impensables a veces, pero estamos hablando de una inteligencia artificial general que se asemeja a los procesos neuronales del cerebro humano. La superinteligencia o la inteligencia por encima de la humana está muy lejos y los informáticos especializados en inteligencia artificial os lo dirán, no existe. Lo que pasa que es un competidor superdotado porque no tiene distracciones como tiene un ser humano de, pues hace calor, hace frío, hoy estoy deprimido, me ha dejado la novia. Todo esto que nos afecta es frío, como el hielo. Y va a los objetivos. Y gana mucho tiempo y puede procesar tanta información en milésimas de segundo que nos avanza. Pero en eso que sabéis, las partidas de ajedrez que se ha competido y ha ganado la máquina de inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial, es por una cuestión de tiempo. Si Kasparov tuviese miles de horas para hacer la jugada y analizarla bien, posiblemente llegarían a tablas. No ganaría ni uno ni otro. ¿De acuerdo? Y es importante porque en Europa nos hemos avanzado mucho con esta normativa. ¿Y qué se busca? Pero esto también lo podemos hacer desde Costa Rica y desde cualquier empresa. Adelantarnos a que haya una normativa, porque tenemos que buscar que la implementación de la inteligencia artificial para la gestión, sobre todo de la información, sea fiable. Que no me la vendan. Yo tengo que tener la seguridad legal de que sea fiable, que sea digna de confianza, de que los datos que tengo yo están securizados y que a lo mejor no son compartidos con un tercero, que se nutra de información de fuera, pero que no vaya alimentando a otros con información que es absolutamente confidencial o no confidencial, simplemente que no la quiero compartir. Ética, esto es un problema porque la ética no es la misma a lo mejor para mí que para vosotros, o no es la misma en Costa Rica que en China. Pero bueno, ahí está en la normativa. Lo que es muy importante es que sea centrada en el hombre. La inteligencia artificial tiene que beneficiar a la actividad humana, a la salud, el respeto de los derechos fundamentales, a la democracia, a los estados de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante. Pero hay inteligencias artificiales que ya han entrado en funcionamiento el reglamento desde este mes en Europa, en diferentes niveles, que están absolutamente prohibidos. Podríamos hablar muchísimo de eso, pero tampoco es el foro para hablarlo. Voy a retomar un tema que se ha tocado antes. La inteligencia artificial es muy útil, pero hay gente que, bueno, es mala por naturaleza, podemos decir, y la utiliza para fines de ciberataques. El 66% de las empresas que han ya implementado la inteligencia artificial, que es un gran volumen en estos 2 años, apenas del resurgimiento de la inteligencia artificial en un ámbito público, solo un poco más de la mitad
han hecho un análisis de riesgos real o una evaluación de impacto de lo que supone estas tecnologías para todo el tratamiento seguro de la información que se maneja. Y esto es una información bastante grave, porque tendría que ser que el 66% de las empresas que han implementado, el 66% han hecho un análisis previo. Y tendría que ser que en porcentaje más alto, es decir, que las empresas que no han implementado inteligencia artificial también han hecho un análisis y decidieron no implementarla porque a lo mejor no estaban preparadas. Para implementar todo este tipo de tecnologías tenemos que estar preparados tecnológicamente. Pero os voy a poner un rayo de luz, de esperanza, que os lo han adelantado. Igual que hay inteligencia artificial para hacer daño, hay inteligencia artificial para prevenir de este daño. Y es el Adversarial Machine Learning, que también sirve para detectar los posibles ataques, prevenirlos y darnos soluciones y comprender este ataque en qué nos ha afectado o no. Por tanto, siempre que hay una tecnología, tenemos las dos vertientes. Ya para acabar, porque me queda 1 minuto y medio. Cosas prácticas y también estadísticas. Gartner, no las digo yo. En 5 años, o sea, en el 2026 acabaría esta estadística, dicen que el 80% de las empresas destinarán o están destinando recursos para el tema de privacidad. Es importantísimo la seguridad en toda la información que se trata. Y esto continuará increciendo. Las empresas que se dedican de una manera más dedicada a la privacidad, el 45 las empresas que tienen un comité de privacidad o un Data Protection Officer, que es obligatorio en algunas empresas en Europa o en Estados Unidos es muy habitual, que es el delegado de protección de datos, prefieren el 45% de las empresas externalizar este servicio. ¿Por qué? O porque no tienen capacidad económica o de recursos humanos, o porque el expertise externo es mucho más amplio. Y esto es una estadística española que dicen que el 60% de las empresas que han invertido en digitalizarse, en la seguridad de toda la información para garantizar, para dar fiabilidad a su negocio, considera que esto les ha supuesto beneficios. ¿Servicios relacionados? Pues en los soportes de Legal Tech, importantísimo. Trabajar conjuntamente la área IT con el abogado. Tener un delegado de protección de datos o un comité de privacidad interno y externalizado, importantísimo. De compartir todos los procesos de la empresa, compartirlos de manera continua para saber lo que está pasando en la empresa, del departamento de marketing o lo que sea. Y el Data Privacy por Design o por Default, que lo dejo aquí porque me gustaría acabar con eso. El 75%, que esto se encanta a la banca, el 75% del PIB mundial está afectado por normativas de privacidad, que eso supone más de 5.000 millones de usuarios. Y eso es, vuelvo a repetir, no solo derechos, sino obligaciones para la empresa. Pero esas obligaciones, si las cumplimos, no solo evitamos sanciones, cuestión reputacional. Una sanción te hunde el negocio y sabemos el impacto que tiene en la bolsa, pero no una sanción, una fuga de datos y esa seguridad, el no estar en el candelero de sanciones o infracciones, te da credibilidad. Siempre que tenemos que hacer análisis de riesgos, evaluar la probabilidad de riesgos y el impacto que tiene esto, evaluaciones de impacto, que es ver cuando aplicamos nuevas tecnologías, analizarlos específicamente si nos conviene o no, no solo por costes. Y recordemos todo, la banca que genera confianza actualmente en el público medio porque consideran que sus datos están securizados, pero la banca tiene muchos datos. Es uno del sector que tiene más información, incluso más información del ciudadano, incluso más que los propios estados, incluso más que Hacienda. Esa información es el petróleo del siglo XXI. Si la sabemos manejar bien, si sabemos utilizar un dato real, actualizado, puro, la banca puede obtener muchísimos beneficios de negocio con un buen análisis. Pero acordémonos que hay riesgos, siempre importante concienciar, como estamos haciendo hoy, formar y tener protocolos y empezar, aunque sea como se ha comentado antes, desde cosas muy sencillas hasta lo que podamos llegar de sofisticado.